Hola, buena, ¿cómo se anda? Bienvenido a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy les voy a hablar sobre los bancos, las cuentas bancarias que tengo, que he podido hacer, y más o menos cómo las uso y para que tengan una idea de los tipos de bancos que hay. Bueno, les contaré que la primera cuenta la hice cuando estuve en el otro alquiler, en el primer alquiler que la hice con un banco digital. En Brasil hay muchos bancos digitales y muchos bancos físicos. La diferencia de un banco digital es que el banco digital funciona con una cantidad de trabajadores muy chiquitica, casi todo es digital, todo está informatizado. Y el banco físico tiene la misma capacidad digital, pero tiene la misma capacidad en personal. Es decir, que el banco físico existe, un local que se alquila, que se mantiene, que tiene personal, que tiene seguridad, que tiene todo lo de toda una vida. El banco de siempre, el banco que tú vas y llegas y entras por la puerta para adentro. El banco digital no. El banco digital, todo lo que tú quieras hablar es contra un personal que está sentado atendiendo parecido a una central telefónica. Y ahí te explican y te van dando soluciones. Bueno, como les decía, el primer banco que hice fue el digital, se llama PagBank. Ya había tratado de entrar a Santander, no me aceptaron con la documentación que tenía. Lo que tenía era el papelito de protocolo, todavía no tenía el RN. Ya tenía CPF, pero no tenía el RN. Es decir, que no tenía como tal documento, a no ser el pasaporte con foto. Ellos te piden casi siempre más de 2 documentos con foto para poderte abrir la cuenta vía online. Bueno, papá me aceptó, fue el primer banco que tuve, que en sí lo puse para que no pierdan el mismo tiempo que perdí yo, porque aquí cuando tú llegas te entran mucha propaganda de juegos que pagan, y yo me conecté con una pila de jueguitos de esos sonsos, como yo, jueguitos juegos de eso, de subir nivel, cositas de eso. Y al fin y al cabo nunca pagan, siempre le ponen un pretexto para que sigas jugando y no llega el pago nunca. Te van pagando unos kilitos, casi nadie le logra llegar a los 10 pesos. Que eso aquí no cuenta, 10 reales aquí es... yo compro, por ejemplo, los cigarros que compro valen 4 pesos la caja, serían 2 cajas y media. Y yo me fumo más o menos en el día una caja de cigarros. Para que tengan una idea, no se enganchen con los juegos, que es por gusto. Sí hay juegos de verdad que son casinos online, que sí pagan y sí pierdes dinero. El juego que tú no tengas que introducir dinero, no te va a dar dinero. Eso descártelo. Por supuesto, como todos los casinos, todos los juegos están diseñados para que tú ganes al principio y pierdas al final. O pierdas al principio y te vayas en juego. Bueno, ya leí más o menos la explicación de los juegos. Yo estuve aquí casi un mes jugando. Lo otro que le iba a decir era del segundo banco que abrí, fue el PayPal. Y ahí sí tenía el RNM. Cuando eso estaba trocando la habilitación. No logré abrir la cuenta, pero no logré, ellos te dejan abrir la cuenta, ¿no? Pero tienes que, al fin, como tú eres extranjero, tienes que mostrarle un documento de verdad fuerte, como una residencia permanente o algo de eso. Y no logré como tal. Ahora, el PayPal se dedica mayormente, las cuentas que tiene son cuentas corrientes y cuentas individuales. Las cuentas corrientes y cuentas PJ, que son para empresas y cosas así. En la cuenta corriente como tal, lo que te entra es que puedes hacer algún negocio, son muy buenos en eso, en moverte el dinero cuando tienes un negocio, una firma, una empresa, vaya a sea cualquier cosa de eso. Ellos son buenísimos en eso. Cada 6 meses, 8 meses sacan una promoción que te regalan 10 pesos o algo de eso, o 15 pesos reales por abrir una cuenta con ellos. Dominan
mucho la divisa, no te ponen tanta traba como los bancos normales de aquí, como los Santander, el Itaú, el Bradesco, te ponen mucha traba con la divisa. Ellos te mueven la divisa bastante rápido, ya sea dentro del Brasil o ya sea para el exterior o del exterior para acá. Ellos son rapidísimos, ese es el PayPal. Hice una cuenta también con el libro de los jueguitos de PayPal, que por ahí en la introducción del inicio del canal están puestos los nombres de los bancos. PayPal es un banco digital. Yo tengo, no sé, me ganan ahí unos 50 o 60 pesos. Eso es luego para pagar los aplicativos, o aplicativos que yo bajo para hacer las miniaturas del canal, para editar. Eso te cobran 8 pesos, 10 pesos, luego aplicativos bajitos. No gasto mucho dinero en el canal porque al fin y al cabo el canal todavía no lo tengo monetizado. Acuérdense, si no se han suscrito, por favor suscríbanse, me hacen falta suscriptores para ver si acabo de monetizar el canal. Seguimos. Después del PayPal fue antes del PayPal, puede abrir PayPal. Después el socio que me recogía cuando estaba de pedrero, él hace Uber. Él hace Uber y él ya tenía una cuenta abierta. Él tenía primero Santander y después se cambió para el Itaú. Él tenía una cuenta abierta que estaba operando en el Itaú. Ya se había ido de Santander, se había comprado el carro. Y estaba en el Itaú, me llegó al Itaú, abrí mi cuenta en un banco real con el pasaporte. Papel del CPF, el protocolo no hizo. Yo tenía el CPF, el papel del protocolo para el RNM no me hizo falta. Con el pasaporte logré abrir la cuenta. Ese banco lo tuve hasta hace, bueno, lo tengo. Lo tuve casi sin operar hasta hace más o menos 15 días, por ahí. Que fui porque me bajó una notificación que me iban a poner una anualidad al cartón, a la tarjeta de banco. La muchacha que me atendió, la gerente, me dijo que no me preocupara, que eso no, me quitó la modalidad esa del cartón cobrado. Y yo le dije que yo, como tal, yo no usaba tanto el Itaú porque yo tenía, esto es una habilidad que le voy a decir, hay que ponerse serio para aplicarla y usar un poquito la cabeza. Yo le dije que tenía el Unibank, que es un banco digital, que ya tenía crédito ahí, y que tenía Santander. Los bancos aquí se comunican. Aquí hay un programa que después voy a hacer nada más que un corto del programa que se llama Serasa. Ellos buscan mucha información en Serasa. Serasa es un programa que tú inyectas tú colocas el CPF y dices que te hace falta crédito y automáticamente me han bajado más de 60 solicitudes de banco dándome crédito, porque el score mío yo lo tenía un poquito alto, como estaba trabajando de aquí para allá, para acá, es que tenía mucho movimiento en las cuentas. Y los bancos lo que buscan es eso, el personal que tenga el nombre limpio, como le dicen aquí, que no tengan deuda, que no tengan problemas con el financiamiento. Y que tengan el cover alto, que muevan. El cover no es tanto la cantidad de dinero que mueven, sino que tengan movimentación en la cuenta, que estén moviendo el dinero de la cuenta. Yo normalmente la estoy moviendo de un banco para otro. Pero eso ellos no lo pueden detectar. No debe ser, ¿no? No le digo a nadie que haga las cosas como yo luego además le estoy explicando cómo yo hice las cosas. Ustedes ya definirán cómo moverse. Bueno, en el Itaú la muchacha me terminó poniendo 5.000 pesos de crédito sin anualidad. En estos momentos estoy esperando que entre el cartón. Dejen de mandármelo aquí a la casa, si no entra esta semana ya. Semana que viene voy a ver para ver qué pasó, que no me llegó el cartón. Ya sí me bajó en el aplicativo que podía usar el dinero, lo que estoy esperando es el cartón. No hace falta tener el cartón. No hace que el cartón se haya perdido, yo ahora libere el cartón en el aplicativo. Y esos cartones normalmente son por aproximación, sacan todo el dinero del cartón. Entonces, como estaba diciendo, casi todos los cartones de los bancos
son por aproximación. Aproximación es que la maquinita que te cobra es una maquinita chiquita. Pues a ver si le pongo una fotico ahí en el fondo del canal. Es una maquinita chiquita que tú aproximas el cartón y ya automáticamente pagas. No hace falta como tal introducirlo, ni ponerle un pin, ni nada. Automáticamente que pague, en el teléfono te salta una notificación del banco que estés usando el cartón, como que pagaste en tal lado un valor de tanto. Si no tienes ningún problema, tú corres la notificación para el lado, no le haces caso y ya no pasa nada. Si fuese que no hubieses pagado, sí, pincha la notificación y entras al banco y notifica que no fuiste tú. Bueno, ese era el Itaú. Después del Itaú, cuando empiezo a trabajar en el Rondón tira la máquina con el Banco de Santander. En Arasatúa, el Banco de Santander, yo creo que opera con todo el dinero de Rondón. El Rondón es muy poderoso aquí en Arasatúa, con el lío de Santander. Por lo que he oído, no me sé el cuento exacto, pero sé que anda más o menos por esa línea. Empiezo en el Rondón y me abren una cuenta corriente, una cuenta de trabajo, y me llaman cuenta de salario. Ese cartón que le dan por una cuenta de salario no se monta en aplicativo. Es decir, que es un cartoncito que te liberan, que te sirve para operar el cajero. Vas al cajero, por el cajero pagas, igual que en Cuba, el agua, la luz, no sé, igual que al principio las tarjetas en Cuba. No se monta en el aplicativo, llega hasta ahí nada más. Puedes sacarle dinero, puedes pagar la luz y eso en el cajero. Ahora, cuando yo metí más o menos un mes y pico, 2 meses, que yo no sacaba el dinero porque yo cuando estaba en la pizzería y no necesitaba tocarle el dinero del salario. Cuando quise tocarlo, vi que no se montaba en el aplicativo, fui para el Banco de Santander y ahí es donde me entero lo de la cuenta de trabajo, que le llaman cuenta PJ. De ahí abrí una cuenta en Santander ahí, y como ya tenía abierta la cuenta, ya abrí una cuenta corriente y esa sí la pude montar. A la vez que abre la cuenta corriente, cartoncito de salario lo coges, lo guardas en una gaveta. No puedes cerrar esa cuenta porque por ahí es por donde te entra, te vinculan el dinero a la cuenta corriente. Pero en la cuenta corriente sí puedes montar el aplicativo, puedes comprar online, puedes hacer todo lo que haces para cualquier banco en una aplicación. Ya me queda... Ya. Les voy a explicar hasta donde yo he podido analizar, hasta donde he podido mirar. A lo mejor me equivoco un tin para acá, tin para allá, pero debe estar sobre más o menos esa idea. ¿Qué cosa es el crédito? ¿Qué cosa es el débito? El débito es el dinero físico que tú abres la cuenta y depositas. Ese dinero es físico ahí. Ese es tuyo. Tú lo gastas, lo sacas, lo botas, sabes lo que tú quieras. El crédito es el dinero que te presta el banco para que tú operes y casi siempre te cobra un porcentaje chiquito, un ínfimo chiquitico que no te das cuenta, dependiendo de las parcelas que tú quieras pagarle ese crédito. ¿Qué son las parcelas? Las parcelas no son más nada que en cuántos meses quieres pagar el crédito que usaste, el dinero que él te prestó. Ellos normalmente, ya los bancos ahora mismo están que a partir de 2 parcelas ya te quieren estar cobrando euros, que son un impuesto. Ahora, pero normalmente debe ser hasta 5 o 6, en muchos lugares que todavía están en 5 o 6, pero vuelvo a repetir, casi todos ya están metidos a partir de 2 parcelas, ya te quieren cobrar euros. El crédito es un dinero que te pone. ¿Cómo te pone el crédito? No es que tú llegas, abriste la cuenta y ya tienes un crédito. Ellos hacen un estudio del cliente, del movimiento, siendo que es muy importante el movimentar el dinero de la cuenta, del movimiento que tenga el cliente en esa cuenta, de cómo usa el dinero, de a qué velocidad él usa ese dinero, lo mueve para aquí, lo mueve para allá, le entra, le sale, que es normalmente lo que ellos piensan.
piensan que nosotros hacemos, que normalmente debe ser eso. A partir de ahí, ellos te van te dan primero un crédito inicial para ver cómo tú te comportas, y después te van liberando un crédito según tú lo vayas pidiendo. Por ejemplo, este de Itaú me va a liberar 5.000 pesos de crédito. Yo no gano 5.000 pesos más nunca. Tienen que tener tacto, porque tú parcelas, por ejemplo, vamos a sacar la cuenta a partir de los 5.000 pesos eso. Yo voy a usar, por ejemplo, a comprarme un televisor de 1.800 pesos. Y voy a parcelar los 1.800 pesos en 5 meses. Voy a 1.800, lo divides entre 5 y a lo mejor dije 5 meses porque a ver, vamos a poner que sean 5 meses y no te cobren impuestos. Cobra. Parcelas en 5 meses sin impuestos. ¿Dónde está el problema? Que tienes que tratar de garantizar ese dinero que lo vas a virar para atrás en esos 5 meses. Ellos no te cobran tanto el euro, porque ellos, como mente empresaria, ellos van a creer que en algún momento de esos 5 meses ustedes se van a enredar. Y ahí sí viene el euro duro, porque cuando no paga te ponen un euro más fuerte. Aparte de que ya lo que tienes que pagar, si tuvieras euro, por ejemplo, si tuvieras ya un 5% de euro, ellos te montarían un 20% por no pagar. No sé exacto qué por ciento es, pero más o menos para que tengan una idea. Ese es el lío del crédito y los bancos. Otra modalidad que tienen los bancos, que he visto mucha gente que resuelve, son los consorcios. Los consorcios funcionan con más o menos 50 personas. Eso lo hace el banco. Yo quiero unirme al consorcio, te hacen un cuestionario de preguntas, ¿para qué quieres unirte al consorcio? Entre el cuestionario de preguntas te voy a dar más o menos las preguntas clave. Una es para qué quieres el consorcio, la otra es cuál es el objetivo del consorcio. Yo, por ejemplo, quiero comprarme un carro. Esto es un ejemplo que estoy poniendo, no quiere decir que sea a pie de la letra, para que tengan una idea. Quiero comprarme un carro. Hay 50 personas, ellos resuelven 50 personas que quieren comprarse un carro. Yo quiero un carro, por ejemplo, de, no sé, vamos a ponerle un número chiquito, de 10.000 pesos. Una moto de 10.000 pesos. Hay 50 personas que quieren comprarse una moto. Ellos a esas 50 personas le ponen el cover de 10.000 pesos. Hay gente que le va a llegar el dinero primero y otra gente le va a llegar el dinero después. O sea, va entrando el dinero y lo van liberando. Que te den el dinero y compres lo que quieras comprar, la moto en este caso, no te exonera de dejar de pagar. Vas a seguir pagando hasta que llegues al valor que tú gastaste. Y ahí si quieres te vas, o si quieres sigues en consorcio optando por comprarte otra cosa. ¿Dónde está el truco del banco? No me voy a poner a explicar el truco del banco, pero me voy a enrodar la cabeza. Para nosotros los cubanos nos ayuda mucho porque, por ejemplo, quieres hacer tu carro para hacer Uber, que normalmente es la única pinchita que uno resuelve con el carro rápido. O comprarte un carrito más de mucho menos precio. Un carro para hacer Uber está por arriba de los 45.000 pesos. Comprarte un carrito, no sé, de 8.000 o 10.000 pesos para andar. Carrito de 90 y pico. O de 80 y pico, aquí también están robando carritos viejos, están buenos, tienen bien cuidadito. Ahí te metes en el consorcio para ese dinero, para el valor que tú quieras poner. Tienes que trazarte una meta, pensar bien, porque después que te metas ahí, muy difícil cambiarte para optar por otra cosa, ¿entiendes? Puesto ahí, puedes cambiarte después, pero es más burocracia. Y ese es el truco ahí del consorcio, resuelve bastante. Lo otro que tienen los bancos es que tienen, que no es como en Cuba, aquí ellos tienen una parte que es de bolsa, que es de inversión. Ahí está la parte que tienen, por ejemplo, igual que Cuba,
Estoy ubicando en Cuba porque yo soy cubano, pues me está viendo un venezolano y dice, coño, pero déjame agregar de Cuba. Yo soy cubano, no sé cómo funciona Venezuela, tengo una idea remota, pero no sé exacto, no puedo hablar porque no sé cómo funciona. Tiene los plazos fijos, el dinero que tú guardas por tiempo, de 3 meses, 6 meses, 1 año, 4 años, 5 años. Mientras más para arriba quieras guardar el dinero, más alto es el por ciento. Ya eso casi nadie lo hace porque el nivel de inflación está creciendo a una velocidad descomunal. Es decir, que yo voy a guardar, por ejemplo, 100 pesos en 5 años, y deben darme, no sé, a ponerle un 20%, y el proceso de inflación está subiendo todos los años 5%. Cuando multiplica 10 a 5 años, lo que está es perdiendo dinero. Porque si sigue a 5% más o menos, es lo que debe estar subiendo, este año subió parece un 6 puntos no sé qué. Pero bueno, si está subiendo a 5, por 5 son 25, sería 25%, y el banco lo que te está pagando es un 20%. Ya estás perdiendo dinero, el dinero no he guardado allí perdiendo dinero. Ellos lo están usando, pero tú estás perdiendo dinero. Ya eso, poca gente, normalmente la gente lo pone a 3 meses, 6 meses, no más que 6 meses. Tienen en la parte de inversión también modalidad de fondo de inmobiliario. Es lo que más me gusta, es lo más que da. No te da mucho, pero te da sin riesgo, te da un poquito. Es decir, que inyectas, no sé, 1.000 pesos y te debe dar unos 50, 100, que no creo que llegue a 100, pero bueno, en el mes. Da algo considerado. También tienes que tomar en consideración que no tienes riesgo. Lo que haces es darte, no, ahí no tienes pérdida. Está la bolsa que te da un poco más, pero tienes pérdida de que el valor de la bolsa caiga y perdiste tu dinero. Aquí hay cubanos que han perdido dinero y brasileños y un bulto de gente. Se han ido por esa variante de coger dinero más rápido y se han perdido. Tiene un bulto de modalidades más en la parte de la bolsa y tiene un bulto de modalidades más en los fondos de bienes inmobiliarios. Hay muchas formas de invertir. Los bancos tienen correctoras asociadas a ellos. Correctoras no son más nada que las corredoras de bolsa. Me imagino que con el idioma portugués cambie, mude, como se dice aquí, la expresión, la forma de traducir la palabra. Son corredoras de bolsa, o aquí le llaman correctoras. Ahí son más rápidas y eficaces para la parte de la bolsa. También tienen FT, los fondos de bienes inmobiliarios, tienen más, yo creo que deben tener más opciones que el banco, la parte de inversión. Si quieren le hablo, me dejan los comentarios algo específico, si quieren que le argumente más de los bancos. Los bancos me gustan mucho, igual que la parte de inversiones y eso me gusta mucho. No soy una eminencia, no soy un explicativo de la problemática. Me cuesta un poco trabajo explicar, no sé si se han dado cuenta que me voy enredando. Si sé lo que quiero tratar de decir, lo que me cuesta es trabajo comunicarlo. En la bolsa sé bastante y de finanzas sé bastante. Si quieren que le argumente algo, me lo dejan en los comentarios y yo me prepararé. Ahora hago una hoja y se lo doy un poquito más detallado. A lo mejor lo grabo, se lo doy a alguien para ver si lo logra entender y si me dice que sí, que está fácil de entender, ya lo digo y lo subo y ya van a tener una idea más clara. Hay muchos tutoriales en YouTube también de finanzas y de bolsa y de inversión. Muchísimo, todo el mundo tiene su filosofía. Yo tengo mi filosofía, no la pongo en práctica porque no tengo tanto capital para dedicarle a eso. Obviamente la parte de finanzas, si tienes que dedicarle bastante tiempo, tienes que revisar eso mínimo una vez al día para estar al tanto de cómo se mueven las cosas. Para mí, hay gente que lo revisa una vez a la semana. Yo con el dinero no me gusta mucho jugar. Bueno, si no se han suscrito, suscríbanse, me hacen falta suscriptores, me hacen falta que me ayuden con los amigos de los amigos de los amigos,
que por favor se suscriban, que no tengo suscriptores, me hacen falta llegar a los 1000 suscriptores para poder monetizar el canal. Entonces sí, más o menos dedicarle un poco de más tiempo y hacer estas emisiones un poco más fuertes, más serio. Hasta una próxima emisión y que pasen buenos días.